Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar ya. Mire, estamos viendo el estudio de la carta a los Gálatas y en esa carta hemos estado viendo, el apóstol Pablo ha estado mostrándonos cómo una iglesia que tiene buena palabra, que tiene buena doctrina, puede ser influenciada por líderes y líderes con una verdad diferente, con su propia verdad a la de las Escrituras. Aquí no vamos a estar hablando, amados hermanos, de que una persona es la verdad, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Cada quien tiene su manera de pensar y no es tan importante, amados, lo que piense una persona y lo que piense otra, sino que qué dice la Biblia. Y entonces su manera de pensar tiene que ser confrontada con la Escritura. Pues estos líderes vinieron tratando de llevar a la iglesia, a los Gálatas, a que se circuncidara, llevarlos a las obras de la carne, a los hechos del hombre para poder alcanzar a Dios. Lo que hace la religión, eso es lo que hace la religión. Hace un sistema de obras, un sistema de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Para poder alcanzar a Dios. Eso, la palabra religión viene de religare, que es volver a ligar los saltos que el hombre hace por alcanzar la deidad que él considera que es su Dios, ¿verdad? En este caso, los cristianos no tenemos una religión, sino que tenemos una relación personal con Cristo, ¿verdad? Entonces, que no la logramos con las obras, sino que la logramos por la fe, como hemos venido estudiando en toda la carta a los Gálatas. Pues entonces el apóstol dice que nosotros debemos de tener cuidado, que tenemos que seguir la sana doctrina, que tenemos que seguir la palabra del Señor y no seguir a hombres por carismáticos que estos sean, por simpáticos que estos sean, por buenos expositores que sean, sino que nosotros tenemos que ser sabios para comparar lo que alguien dice, por muy atractivo que sea, lo que dice, tenemos que compararlo con la palabra del Señor. Y así ha venido por toda la carta, mostrándonos que los cristianos somos salvos a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Así usted y yo somos salvos. Y después de haberlos mostrado todo, cuando empieza a hablar en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, comienza a hacer una relación primero de la libertad que tenemos en Cristo, libertad de la ley, libertad de las obras de la ley y libertad de todas las ceremonias de la ley. Estamos en libertad. Y fíjense que si había alguien que podía dar una opinión respecto de la ley, era el apóstol Pablo, porque él, en su tiempo antes de ser creyente, él consideraba que él había cumplido la ley, que se había esforzado en la ley, que era irreprensible en cuanto al cumplimiento de la ley, y él aún dice que él era tan celoso respecto a la ley que inclusive persiguió a creyentes. Según los historiadores, el apóstol Pablo, a través de él llevó a cientos y algunos establecen números como 2,000 creyentes que fueron llevados a la muerte a través del apóstol Pablo. No podemos asegurar ninguna cantidad, pero que los persiguió definitivamente que sí. El libro de los Hechos testifica eso. Entonces, pero cuando encontró al Señor se dio cuenta de que todas sus obras en su religión no habían sido nada, y de hecho el apóstol Pablo dice que las tengo como nada por ganar a Cristo. Entonces, y cuando él se da cuenta, y ya lo había advertido, él se da cuenta que llegó un grupo de líderes tratando de hacer a que los Gálatas creyeran o fueran salvos por las obras. El apóstol Pablo escribió y dijo que no, y les llama a los Gálatas, dice: Gálatas insensatos, si ustedes entraron por el Espíritu, ¿cómo van a terminar por las obras? Y entonces comienza en el capítulo 5 que de hecho ya lo terminamos de ver, comienza él a hacer una comparación de las obras de la carne con los frutos del Espíritu, y dice que son manifiestos, y hace un detalle de obras de la carne que dice que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero inmediatamente, en contraposición de las obras de la carne, el apóstol Pablo muestra el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contrario a las obras de la carne, que dice que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios, el apóstol Pablo dice que contra tales cosas que son el fruto del Espíritu, no hay ley. De otra manera, en otras palabras, no serán juzgados a través de la ley los que anden en el Espíritu y manifiesten las obras del Espíritu. Entonces hace esa comparación. Entonces, después de habernos llevado a la exposición de los frutos del Espíritu, el apóstol Pablo dice en el versículo 24, y solo estamos tratando de enlazar el capítulo 5 con el capítulo 6, y dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, nosotros los que somos de Cristo, porque por la fe yo sé que soy de Cristo, hemos puesto nuestra vida pasada, nuestra carnalidad, nuestra antigua naturaleza, lo hemos crucificado con Cristo. Ya vamos a ver al respecto, porque continuamos con el acecho del pecado, ¿verdad? No crea que ya somos santos. El apóstol Pablo dijo que ni él lo había alcanzado. Entonces, pero venimos y por la fe crucificamos, ¿verdad?, los deseos de la carne. Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si nosotros somos salvos por el Espíritu, somos guiados por el Espíritu, caminemos en esa guianza que es el Espíritu, que nos da el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Entonces, hasta allí llega Pablo hablando del Espíritu, hablando de la confrontación de las obras de la carne con los frutos del Espíritu. Pero inmediatamente en el versículo termina el capítulo 5 con el versículo 26, que parece incrustado y que parece no tener relación con todo lo que anteriormente he hablado, porque dice el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Después de hablar de la carne y de hablar del Espíritu y de hablar de la libertad que tenemos en el Espíritu y de hablar que nosotros tenemos que continuar en el Espíritu, inmediatamente el apóstol Pablo nos dice, no se hagan vanagloriosos, no se crean mucho, no se consideren demasiado. El apóstol Pablo en Romanos nos dice que nosotros no tenemos que tener más alto concepto del que nosotros debemos de tener. Yo debo considerarme no en relación a los demás hermanos. Fíjense que la Biblia no juzga al creyente por el testimonio de otros creyentes, sino que nosotros somos juzgados por el testimonio de Cristo. De hecho, Pablo dice que el Espíritu Santo está formando a Cristo en nosotros. Pablo le dice a los Gálatas también que él sufre dolores de parto como un padre espiritual hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo está formando Cristo en nosotros. Entonces, ese es un proceso que dura prácticamente toda la vida. Y en ese proceso, el cristiano está llamado a buscar la santidad y la iglesia está llamada a honrar y a glorificar al Señor. Sin embargo, en ese sendero de la vida, en ese proceso de santificación, en esa vida del creyente, o como el libro de los Hechos habla de el camino, que es el andar del cristiano, que es la vida del cristiano, que es el camino angosto, el cristiano siempre, oiga bien por favor, siempre va a enfrentar las tentaciones, siempre va a enfrentar el cristiano la posibilidad de pecar, de caer, de hacer las cosas mal. La palabra pecado significa errar al blanco. Y ningún cristiano puede considerarse tan santo y tan limpio de mente y de cuerpo que no va a pecar. No, sin importar el nivel del cristiano, que sea tan alto o tan bajo, no importa, todos estamos asediados por el pecado. Todos estamos confrontados por el pecado. Y el problema, mis queridos hermanos, es que si bien es cierto, afuera hay muchas tentaciones, el problema no es afuera, el problema es adentro. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está la concupiscencia, que es el deseo de pecar. Es nuestra carne, nuestra pasada manera de vivir que nos lleva
que nos lleva, si nosotros nos descuidamos, nos lleva a pecar, nos lleva a hacer las cosas de manera incorrecta, o sea, a volver a cometer los mismos errores que cometíamos antes. Y hemos visto, amados hermanos, y todos hemos de alguna manera hemos participado en los mismos errores que antes se cometían. Cuando el cristiano que era alcohólico se descuida y comienza con las amistades y a salir con las mismas amistades, lo más probable es que vuelva a tomar. El que fumaba, el que adulteraba, el que mentía, cualquiera que haya sido su error más fuerte o cualquiera que hayan sido los errores que nosotros cometamos, si nosotros nos descuidamos, los vamos a volver a cometer, porque el problema está adentro. Oiga bien, el problema está adentro. El Señor Jesucristo dice que de adentro sale, que no es lo que entra a la boca del hombre lo que lo contamina, sino que lo que sale de él. Y por eso, amados hermanos, la presencia del pecado en la vida del creyente, que es el título de este sermón, es una realidad que la misma Biblia dice que es cierto. Y por eso es que el versículo 26 nos dice, que es con el que termina el capítulo 5, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque de repente alguien considerará que tiene tanta vida espiritual, que ha hecho tan bien las cosas y que ha alcanzado algún tipo de nivel de santidad, que ya no necesita cuidarse. El mismo apóstol Pablo nos dice, el que dice que va a estar firme, cuide que no caiga. ¿Y por qué tiene que cuidar que no caiga? Porque existe la posibilidad de que nos caigamos de nuestro andar. Y fíjense que tan claro es esto, amados hermanos, que y la Biblia sostiene que vamos a estar asediados por el pecado y que vamos a pecar más de alguna vez o muchísimas veces, que en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice eso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y está hablando aquí en este caso el apóstol Juan, está hablando a creyentes, porque mientras nosotros estemos en este cuerpo, en este envoltorio, en este depósito, siempre vamos a cometer errores de pensamiento, de acción, de omisión. O sea, vamos a pensar mal, vamos a hablar mal, vamos a hacer mal. Y entonces, amados, por eso es que el cristiano está llamado a estar amarrado del Señor. Dice Pablo, ocupa una palabra, dice haciéndonos de Cristo, pero haciéndonos es AS, no HAC, sino que haciéndonos, es decir, abrazándonos, agarrándonos de Cristo para no caer, porque la maldad está en nosotros. Nadie sobre la faz de la tierra puede hablar, no me importa, mencione usted al Papa o mencione a cualquier pastor, cualquier sacerdote, cualquier creyente, aún los más encopetados de las iglesias, hay maldad en nuestro corazón, la cual nosotros a través del Espíritu, que es lo que Pablo nos ha venido enseñando en esta carta a los Gálatas, nosotros vamos a dominar, nosotros vamos a tener controlado. Oiga bien, controlado. Entonces, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en el versículo 10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, que en algún momento vamos a caer, en algún momento vamos a pecar, mis queridos hermanos, esa es una verdad que nosotros tenemos que considerar. Y no es como para decir, ¿verdad? Bueno, ni modo, si voy a pecar, lo voy a hacer. No, es una advertencia. El Señor Jesucristo, cuando los discípulos no pudieron continuar orando, velando con Él antes, previo a que lo capturaran para que Él comenzara la pasión, ellos se durmieron, no pudieron seguir orando. Y entonces el Señor Jesucristo les dijo la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Y entonces por eso es que nosotros tenemos que siempre vivir en el Espíritu, siempre buscando la palabra. No es que vamos a ir con las alitas, ¿verdad? Y vamos a parecer angelitos, porque no los parecemos. No se nos nota a simple vista que somos creyentes, sino que la gente tiene que ver y tiene que prestar atención a nuestra manera de hablar, a nuestra manera de ser constantemente, para que poderse convencer ellos que usted y yo somos creyentes, porque muchos dicen ser creyentes, dicen asistir a una iglesia,
hablan de su denominación e inclusive hablan de su pastor, pero actúan como hijos del diablo. Entonces la gente, por más que usted hable, por más que digamos portarnos bien, por más que digamos seguir a Cristo, si nos ven que nuestras palabras hablan de Cristo, pero nuestros hechos hablan del diablo, no nos van a creer que somos creyentes. Por eso es que los frutos del Espíritu tienen que estar a la orden, tienen que estar a la vista, porque las obras de la carne son manifiestas. Es decir, se nota. Si usted se porta bien y un momento se le sale una palabra ofensiva, toda la gente le va a volver a ver y ustedes se van a dar cuenta. Este solo es pantalla. Porque en verdad los cristianos, amados hermanos, así vamos a parecer si no estamos tomados de la mano de Cristo. Y fíjense que en Santiago nos dice esto, porque todos ofendemos muchas veces. Esto está en Santiago capítulo 3, versículo 2. Oiga esto, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, está diciendo, todos ofendemos. Si alguien ofende, él es perfecto. Ahora yo le pregunto a usted, ¿es perfecto? Y aquí la palabra perfecto no quiere decir, como en otros textos que habla de ser perfecto, como ser completo, sino que aquí habla de perfecto que no comete error. Entonces, de esta perfección no la tiene ningún ser humano excepto nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Entonces dice que todos ofendemos. Y también en el capítulo 1 dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, no dice el creyente bueno, el creyente malo, el creyente espiritual. No, dice bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona. Y dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, no es que está diciendo, si acaso tú eres tentado. No, cuando seas tentado, no digas que Dios te está tentando, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. ¿Por qué? Porque si nosotros somos tentados, digamos, si nosotros pudiésemos ser tentados por Dios, la tentación es una maldad. Es el propósito, es el deseo de hacer una maldad. Entonces Dios no es malo, no hay maldad en Él, hay bondad, hay perfección, hay santidad en Dios. Y por eso nada malo, respecto de maldad, como cuando viene del diablo, puede venir de Dios. Entonces por eso es que cuando viene, no viene de Dios, sino que está dentro de nosotros. Y por eso es que donde usted vaya, mi querido hermano, donde usted vaya, usted va a ser tentado, óigame bien, usted va a ser tentado por el pecado, por el deseo de hacer el mal. Y por eso, amados hermanos, es que ahora estamos hablando de esto, de la presencia del pecado en la vida del creyente, porque, amados, es de todos los días. Yo quisiera decirle, alguna vez usted va a tener una tentación. No, la tenemos todos los días. Todos los días. Y cometemos errores todos los días. Y caemos en tentaciones probablemente todos los días, porque de repente cuando pensamos en tentación, pensamos en adulterio, pensamos en una maldad grande. No, muchas veces es una respuesta incorrecta, una respuesta que no debería de salir de los labios de un creyente, contestando, hablando mal de alguien, planificando maldad. Lo hacemos, lo decimos. Entonces, amados, siempre estamos nosotros expuestos, y por eso es que dice el versículo 5:26 de Gálatas, no nos hagamos vanagloriosos. No creas que ya lo alcanzaste. No te creas demasiado. ¿Por qué? Porque cuando alguien se cree demasiado, dice, irritándonos unos a otros, molesta a los demás. Si alguien viene y se pavonearse, viene y habla y se enorgullece, así como el pavo real, ya vieron mis buenas obras, ya vieron todo lo que hago, ya vieron lo bueno que soy, así como decía el fariseo. No podemos ser así, no debemos ser así, porque tarde o temprano, usted y yo vamos a ser tentados y vamos a tener pérdida si nosotros consideramos que no podemos caer en esa maldad. Y si caemos,
Y puede ser de la cosa más pequeña, como una palabra fuerte, como una indiferencia al dolor de alguien. Se murió fulano de tal y ni modo. Ese es el camino que todos llevamos. Si somos creyentes, de alguna manera, aunque esta persona le haya hecho algún tipo de mal, usted tiene que pensar y ayudarle a soportar la carga, el dolor de la pérdida de un ser querido, de un accidente. Tiene que extender la mano. Si usted de repente está molesto con alguien, eso, amados hermanos, ese es un pecado. ¿Por qué? Porque si yo estoy molesto y ya tengo varios días de estar molesto, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, no nos está prohibiendo enojarnos, nos está prohibiendo mantener el enojo por mucho tiempo. Eso es pecado, que no se ponga el sol. Es decir, si usted se enojó en la tarde, amados hermanos, en la noche usted ya tuvo que haber ido a Cristo sabiendo que se ha enojado con el hermano al quien usted tiene que amar. Y entonces dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando usted va a Cristo, oiga bien, cuando usted va a Cristo, usted le pide perdón y confiesa su falta. Señor, yo estoy molesto con el hermano tal porque o con fulano, o con mi esposa, o con esto, y no lo puedo perdonar. Entonces usted le dice al Señor, y entonces el Señor, número 1, lo perdona. Número 2, comienza a quitarle ese deseo de venganza, ese resentimiento que usted va comenzando a crear si no suelta ese deseo de venganza. O sea, cuando la Biblia habla del pecado, no se está refiriendo solamente a cosas grandes. Hay muchos que dicen, no, eso no es pecado, eso es una tontera. No, la Biblia no habla de pecadotes y pecaditos, sino que dice, la paga del pecado es muerte. Así, una sola, es muerte. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Y tenemos que cuidarnos, número 1, nosotros mismos de no ser presa de nuestra propia concupiscencia y la tentación de Satanás. Número 2, tenemos que cuidar de tratar bien a las personas, y tenemos que saber que muchas personas no se cuidan a sí mismos y se llaman creyentes y hablan y dicen muchas cosas. Eso sí es creyente. Número 2, los incrédulos, ellos no tienen refreno, no hay por qué. Usted no puede esperar las mejores cosas de alguien que no conoce al Señor. Sin embargo, hay muchas personas que no son creyentes, pero que se comportan mejor que los creyentes. Entonces, usted ve esa variedad de comportamiento en las personas. Usted no puede depender de que las personas se porten bien con usted para que usted no se porte mal con alguien. No. Si me hablas fuerte, yo te hablo fuerte. Si me ofendes, yo te ofendo. No, usted no puede hacer eso. Si usted es creyente, amado, si usted es creyente, tiene que saber que la conducta del creyente ya está dada por Cristo. Y el Espíritu Santo siempre, oiga, siempre habla en nuestro corazón de tal manera que nos dice, pone en nuestro corazón la manera como nosotros debemos de contestar. Entonces, puede ser grande, puede ser pequeño el pecado, pero nosotros tenemos que cuidarnos y no me digan, no, pero es que yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Amados, no sé cómo, yo no tengo la respuesta de cómo yo debo de actuar siempre. Fíjense, solo así un paréntesis, aún el impío que no ha escuchado la Escritura, conoce, sabe de la existencia de Dios. No la acepta, es otra cosa. Pero Romanos dice que la naturaleza testifica de la existencia de Dios. Cuando vemos un mundo tan hermoso, cuando vemos la complejidad de la naturaleza, no podemos pensar, o no deberíamos de pensar, que esto nació de la nada, que de repente se cruzaron cosas y se creó todo esto, ¿verdad? Que todo esto vino del azar. Es como de repente desarmar un vehículo, meterlo a una caja y con una gran máquina moverlo y pensar que de repente va a sonar el claxon porque el carro ya está armado y se armó solo. Eso es imposible. Pues es igual de imposible que usted y yo vengamos de la nada o vengamos del azar. Siempre hay una mano, que es la de nuestro Dios, que nos hizo. Entonces, amados hermanos, ese mismo Dios testifica al impío que existe y testifica al creyente que es su Padre. Nosotros estamos seguros de eso.
Nadie se queda sin la provisión del conocimiento de Dios. Eso es algo que la Escritura sostiene. Entonces, como nos dice en el versículo 26 del capítulo 5, no sean vanagloriosos, no se irriten unos a otros. Y entonces dice inmediatamente el versículo 1 del capítulo 6, hermanos. Y esta palabra la ha venido repitiendo varias veces en toda la carta. Quiere decir que aunque de repente equivocaron la doctrina, los gálatas eran creyentes. Pablo no está dudando de su salvación. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los cristianos nos podemos equivocar en nuestro comportamiento, nos podemos equivocar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de analizar la Biblia, en nuestras conclusiones de la palabra del Señor, nos podemos equivocar. Pero eso no quiere decir que perdemos nosotros algo tan importante como la salvación. No, Dios se va a encargar de reorientarnos a nosotros a través del Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, la primera palabra que aparece es hermanos, ¿verdad? Y qué tremendo, amados, porque dice después, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿verdad? En algún error, y la palabra error es pecado. Si alguno fuere sorprendido, esto implica dos cosas. Número uno, que de repente alguien vio a un creyente teniendo una conducta pecaminosa. De repente lo vieron entrar a un hotel con alguien que no es su esposa. Pecado, adulterio, fornicación, etc. De repente escucha a un cristiano hablando mal de alguien, ¿verdad? Y quizás hablando falsos. Entonces, es un pecado. De repente usted ve a un creyente agarrando lo que no es suyo, que es algo tan común, amados hermanos. De repente quedándose con cosas que no son suyas, es algo tan común y que la gente, inclusive yo he escuchado hermanos hablar y decir, en hombre, bendición, ¿por qué la cajera del banco me dio más dinero? Esa es bendición y viene de Dios. No, mi hermano, no. Esa es una tentación el quedarse con ese dinero, y entonces usted, primero es una prueba, le dan el dinero de más, y entonces viene usted, lo cuenta y se va calladito y se va. No, y entonces, amados hermanos, esa prueba usted la falló y se convierte en una tentación y va en contra de usted, y tarde o temprano esta misma tierra se va a encargar de que usted se acuerde que lo poco que recibió de ese dinero que no le correspondía, tarde o temprano se lo va a pedir con creces. Entonces, ¿cuál es la conducta del creyente? Cuente bien el dinero. Y si usted sabe que vienen 20, 50, no sé cuánto dinero más, pues entréguelo y dígale, señorita, puede volver a contar el dinero. Aunque le duela, amado, pero es que me hacen falta, y porque me hacen falta Dios me los ha mandado. No, Dios no le va a mandar algo ilegal, mi querido hermano. No se confunda, por favor, no se confunda. No, cómo no, mire qué bendición. La fulana dejó al fulano, se separaron, entonces yo me voy a meter en medio de ellos y me voy a quedar con el fulano. Eso no es una conducta creyente, de un creyente. Eso es pecado, se llama adulterio. Y de eso, amados, usted no puede pensar que Dios le está favoreciendo de esa manera. Entonces, y cuando alguien fuere sorprendido en alguna falta, antes de continuar con este versículo, yo quiero decirle, amados, entre las muchas cosas que pueden venir a la vida de un creyente, hablo de un creyente, porque del incrédulo, pues el incrédulo está en pecado, ¿verdad? Y no ha sido salvado del pecado, no está en nueva vida, el Espíritu Santo no está en él. La Biblia dice que es hijo de Satanás, aunque me llame usted como quiera. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Sencillo, o sea, usted no puede esperar, ¿verdad? O juzgar al incrédulo. A eso usted no tiene ni siquiera que pensar que están haciendo mal. Sí, esos fuimos nosotros un día y hacíamos el mal. Es más, el apóstol Pablo en 1 Corintios 5 le dice a la iglesia, le dice, mire, yo les dije que no se juntaran con los fornicarios.
Pero de ninguna manera les estoy diciendo que no se junten con los fornicarios del mundo, porque si no ustedes tendrían que salir del mundo. Yo les he dicho, oiga esto, que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, y comienza a hablar Pablo, con ese cristiano que dice que es cristiano y vive en pecado y está feliz de vivir en pecado, con ese ni coman. ¿Y por qué les dice ni coman? Porque el hecho de sentarse a comer con alguien, usted le está compartiendo, y en los tiempos bíblicos era ceder honra a alguien, llevarlo a su casa. Usted cuando recibía un invitado, lo primero que hacían es le lavaban los pies, le daban todo lo necesario, porque la hospitalidad era importante en la vida del pueblo de Israel. Entonces, pero Pablo les dice, no así con los creyentes. Si hay un creyente que anda en pecado y está feliz de estar en pecado y no quiere salir de pecado, usted tiene que considerarlo en sentarse a comer con esta persona, si no es para reconvenirlo. Ya vamos a hablar sobre eso. Ay, pastor, pero eso es una discriminación. No, es evitar el evitar caer, amados, porque si usted no va preparado, es más fácil, se oiga bien, es más fácil que él lo haga caer a que usted lo traiga. Si usted va solo, es como cuando alguien está más arriba, y, hablando físicamente, ¿no? Más arriba y el otro está más abajo. El que está arriba quiere ayudarle al que está abajo, y se inclina a la misma gravedad. Va a hacer que su propio peso esté contra usted, y es más fácil que el que está arriba caiga cuando quiera ayudar al que está abajo. Entonces, el que está abajo, el único que lo puede levantar es Dios. Nosotros colaboramos, hablamos de la palabra, y ya vamos a ver un poquito cuál es la injerencia que podemos tener nosotros, ¿verdad? Pero no es que, el hermano allá está tomando en un lugar, ¿verdad? Y usted se va a ir a meter al bar, a la cantina. Igual cuando usted ha sido alcohólico, salga corriendo de allí. Porque ahí van a salir gritando los dos, ¡ale! En lugar de ajúa van a gritar los dos, ¡aleluya! ¿Verdad? Y todos los dos bien ebrios. Salga corriendo de allí. Si usted tiene problemas con el sexo opuesto, amado, mire, no juegue con eso. No voy a ir a ministrar a la hermanita. No vaya acompañado si quiere. Lleve a su esposa, lleve a otros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos metemos en tentación. Entonces, antes de seguir, porque dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, antes de seguir a esto, yo quiero hablarle de 4 cositas, solo mencionaditas, amado. 4 cosas de muchas que pueden haber, que afectan la vida de un creyente cuando está en pecado. Primero, daña la comunión con Dios. Amados hermanos, si usted está en pecado, si usted no confiesa su pecado, y no lo confiesa porque no quiere salir de allí, ¿verdad? Porque usted no va a ir a Dios, Señor, perdóname por mi pecado, pero mañana voy otra vez, ¿verdad? Y pasado también. No, usted no va a hacer eso, usted se va a quedar calladito. No le va a contar a ningún hermano que sabe que está caminando bien, sino que se va a quedar calladito en su pecado. Entonces, cuando usted mantiene eso, lo primero que daña es su relación con Dios. El Espíritu Santo, la Biblia dice que nosotros lo contristamos, y si perseveramos en ese pecado, lo apagamos, y entonces nosotros nos vamos a comportar como cualquier impío. Y al mantener así, sabiendo que usted es creyente, son 2 cosas inmediatas que se pierden. Número 1, la paz. Número 2, el gozo. Se va, amados hermanos. La paz, ¿por qué tenemos paz? ¿Por qué tenemos paz? No es porque tengo todo pagado económicamente. La paz que tengo es porque estoy en paz con Dios, porque a través del sacrificio de Cristo yo estoy en paz con Dios. Pero cuando me meto en pecado, es como que me han rescatado al que se estaba ahogando, lo sacaron de las aguas y lo llevaron, ¿verdad? Y le dieron todo lo necesario para que él estuviera bien, y se vuelve a tirar y sabiendo que no sabe nadar. Entonces, amados, definitivamente que lo primero que perdemos es nuestra comunión, y con ellos el gozo y la paz. Por eso es que el rey David en el Salmo 51:12 le dice al Señor, el Salmo 51 es conocido como el Salmo pecatorio, es decir, donde David viene y confiesa quién es él, confiesa su falta y pide la ayuda de Dios. Y entonces el Salmo 51:12 dice así: vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Es decir, no es que la salvación se perdió, no, lo que se pierde es el gozo.
Y fíjense que de repente el hermano, que aquellos que están en pecado, no dejan de ir a la iglesia, van a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, pero saben que todo es mentira. Todo es mentira. Y les encanta hablar solo del perdón y del perdón, y eso está bien. Y de la gracia definitivamente que está bien. Porque saben en el pecado que están, en el lío en el que están, y por eso es que tenemos que ir a Dios, ¿verdad? Porque el gozo y la paz que viene de la salvación, amados hermanos, uno siente que ya no lo tiene. Ni las alabanzas dan gozo, ni estar en la iglesia, los hermanos, la predicación, porque hay una culpabilidad tremenda en nuestro corazón. Número 2, ¿sabe qué se pierde también? La comunión sincera con los hermanos. Sincera. Una comunión de gozo con los hermanos. ¿Por qué? Porque estamos siendo hipócritas. Y hablamos del Señor y hablamos de las bendiciones y hablamos de la paz y hablamos de lo que usted quiera, pero sabemos que estamos metidos en líos. Entonces, número 1, se pierde la comunión con Dios, y con la comunión se pierde la paz y se pierde el gozo. Número 2, se pierde la comunión sincera con el hermano. Número 3, paramos nosotros de dar los frutos del Espíritu. Si un árbol está dañado, no puede dar buen fruto. El Señor lo dijo así: un buen árbol da buen fruto, un mal árbol da malos frutos. Si estamos metidos en líos, en pecado, los frutos del Espíritu van a parar, ¿verdad? Así definitivamente. Y el pecado, amados hermanos, daña nuestra relación con nuestros seres queridos. Y no solo daña la relación de nuestros seres queridos, sino que daña a nuestros seres queridos. Si usted está metido en líos, amados, yo le quiero invitar: confiese su pecado al Señor, ríndase al Señor. Recuerda, el Señor Jesucristo le fue llevado una mujer que había sido encontrada infraganti, como aquí dice la Escritura, ¿verdad? Como estamos hablando, si alguien es sorprendido en algún error, alguna falta, pues le llevaron una mujer que fue sorprendida en el hecho mismo del adulterio. Y no había cuento. Las encontraron en la cama o no sé dónde con una persona que no era su esposa. Entonces se lo llevaron casi de arrastras a la presencia del Señor Jesucristo donde él estaba, y le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en el hecho mismo del adulterio. No hay ninguna duda de que fue sorprendida. Entonces la ley de Moisés hablaba de que la mujer tenía que morir apedreada, lapidada. Entonces, dinos tú qué es lo que tenemos que hacer. Si él decía: no la maten, no le hagan nada, entonces él no cumple la ley. Y si decían: hay que cumplir la ley de Moisés, ¿qué van a decir? Esa es una persona que no tiene misericordia. Entonces, cualquier respuesta que él diera, positiva o negativa, él iba a quedar mal, él iba a ser juzgado, él iba a ser condenado por las palabras de todos los que tenía enfrente. Entonces, el Señor apeló a algo que todos tenemos de alguna manera. El Señor dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. O como dice allá en el versículo 26 que vimos de Gálatas 5, un vanaglorioso que crea que está sin pecado, que aviente la primera piedra. Y entonces dice la Escritura que él se agachó y comenzó a escribir en la arena. No sabemos, algunos se atreven a decir no, que él estaba escribiendo los pecados de cada uno, ¿verdad? Para que supieran que él sabía que todos estaban en pecado. Y resulta que después que él dijo eso, todos con sus piedras en las manos comenzaron a soltar las piedras. Comenzaron desde los mayores, porque eran los más conscientes de su pecado, y comenzaron a irse a los menores, que la gente joven le cuesta entender, ¿verdad? A la gente más joven le cuesta entender la maldad de sus acciones. Entonces todos se fueron retirando. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo: ¿y qué pasó con los que te acusaban? Se fueron. ¿Ninguno te acusó? No, ninguno. Y el Señor le dijo: ni yo te condeno. Vete, le dijo, vete y no peques más. En otras palabras, amado hermano, si usted está metido en líos, yo le doy la misma respuesta que el Señor Jesucristo le dijo a esta mujer: apártese, vaya a Dios. Así como a ella fue llevada al Señor, no espere que las circunstancias lo dobleguen al Señor. Dobléguese usted solo, pídale perdón al Señor y levántese de allí. Dios le va a ayudar, pero tiene que apartarse, tiene que tener el deseo, tiene que reconocer que es pecado, tiene que tener el deseo de apartarse, y de ahí Dios le va a ayudar
a poder salir bien de ese problema. Entonces, amados hermanos, volvamos al versículo 1 del capítulo 6. Dice, hermanos, si alguno, en ese si alguno podemos caber cualquiera, amados. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Mire qué curioso esto. Porque no dijo vosotros que sois maduros. ¿Por qué? Porque todo cristiano nuevo o cristiano reciente o cristiano de muchos años, todos podemos estar en un momento de espiritualidad, agarrados del Espíritu Santo. La madurez viene de estar tomado del Espíritu Santo por mucho tiempo. O sea, vamos aprendiendo. Dice allá en la carta a los Hebreos que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que están acostumbrados, a los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que han tenido una vida constante de ser espirituales. Así vamos alcanzando la madurez. Pero aquí no dijo madurez, sino que dijo vosotros que sois, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, al igual que el Señor Jesucristo con la mujer encontrada en el hecho mismo del adulterio, el Señor buscó restaurarle y no condenarle, porque el Señor dijo que no había venido para juzgar, sino para salvar. Y si el Señor vino no para juzgar, usted y yo no estamos puestos para juzgar. Si usted considera que puede juzgar, usted se vuelve vanaglorioso, porque usted considera que usted está perfecto. Ojo, hago un paréntesis. No es que una iglesia no esté capacitada para disciplinar. Claro que sí. Es algo necesario, pero ya vamos a hablar más adelante, o vamos a hablar los próximos estudios sobre eso. Pero dice Pablo, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre. Aquí la palabra espíritu implica una actitud. ¿Con qué actitud yo voy a llegar? No con una actitud acusatoria. No con una actitud de superioridad. No, yo no estoy en pecado y por eso soy superior que él. No, amados, todos tenemos pecado. Si usted dice que no tiene pecado, la Biblia dice que es mentiroso. ¿Por qué? Porque pecamos hasta con el pensamiento. Se recuerda que el Señor dijo, no, cuando alguien ve una mujer y la codicia ya pecó en su corazón, o sea, ¿cómo nos vamos a librar? Pues ¿cómo nos vamos a presentar al Señor perfectos? No podemos, si no es a través de Cristo. Entonces, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, es decir, tranquilos, sabiendo que la persona que está en pecado probablemente no tenga actitud humilde, sino que pueda tener una actitud soberbia. Entonces nosotros llegamos con la palabra, el designado va a llegar, o los designados van a llegar a recordarle la palabra de Dios, a recordarle lo que la Escritura dice, no solamente el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento, donde está la ley, recordarle qué es lo que dice, recordarle qué es lo que no debemos de hacer y recordarle las promesas de Dios y la restauración que hay en Cristo, porque aquí la palabra es restaurarle, no criticarle, no juzgarle, no condenarle, sino que restaurarle. Eso, amados hermanos, es un honor que Dios le haya puesto a sus hijos a restaurar a otros y no a condenar a otros. Entonces dice, ¿con qué espíritu? Mansedumbre. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque yo no estoy apto para juzgar, porque soy un humano como el que fue encontrado en pecado, con la posibilidad de pecar. Entonces, porque aquí dice, mire, restaurarle con espíritu de mansedumbre, oiga, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que después te vaya a tocar a ti. Y que tú también puedas caer. Entonces, amados, tenemos que tener algo de empatía.
No quiere decir justificando el pecado de alguien. No, usted no puede justificar el pecado de nadie, mucho menos el suyo propio. Porque somos fáciles para condenar a otros, pero siempre nos justificamos nosotros. Pero usted no tiene que verse en su propio pensamiento. Tiene que ir a la Biblia, tiene que ir a la palabra del Señor. Entonces dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y cuando vaya, no pida muchos detalles, hombre. Sino que sabe que está en pecado, no espere. ¿Y cómo fue? ¿Y dónde fueron? ¿Y cómo fue que cayó? ¿Y qué le dijo? ¿Y usted? No, usted no tiene que enterarse de las cosas. ¿Por qué? Porque no sea que usted también active su concupiscencia y va a terminar usted manchado allí, amado. ¿Ah? Entonces, amados, no sea que tú también seas tentado. O sea, que vea que no hay superioridad del que pecó. Inferioridad del que pecó ni superioridad del que no ha pecado. No, todos somos humanos, todos somos pecadores en potencia. Entonces, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, y esto es bien importante. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? El que pecó está llevando la culpabilidad, está llevando la carga y por supuesto no hay paz en su corazón, no hay una actitud correcta en él, excepto que haya sido chocado, confrontado y golpeado por ese mismo pecado. Hay dos cosas, amado. Aquí estamos hablando, cuando usted va con alguien a mostrarle su error y por supuesto, aunque estamos hablando que aquí habla de espirituales y no necesariamente maduros en la fe, pero las personas que tienen que ir no son aquellas, voy a ir yo a corregir al hermano, a restaurar al hermano. No, tienen que ser personas designadas. Tienen que ser personas que aún los liderazgos de la iglesia considere que sí lo puede hacer. Si es su amigo el que está en pecado, vaya usted, pero considérese usted también. No vaya a caer usted en el lío y van a terminar los dos abrazados en el mismo pecado. No. Por eso es que es importante que alguien que tenga el respaldo de toda una congregación, un grupo de hermanos vayan con espíritu de mansedumbre a tratar de levantar al hermano, restaurar al hermano. Entonces, por eso es que sabemos que vamos a llegar y que probablemente el hermano va a tener una actitud soberbia porque va a estar en pecado. Tranquilos, con mansedumbre. Ahorita ustedes van a sufrir por el pecado del hermano, pero a eso nos han mandado, a restaurar. Pero con la palabra, si el hermano tiene aunque sea un poquito de buena actitud, la palabra lo va a reconvenir, la palabra lo va a redarguir, lo va a convencer y se va a humillar como usted debe estar, sencillo y humilde. Y entonces van a terminar orando todos y todos van a orar por él para que Dios le fortalezca y le saca de esa situación. Pero no llegamos a juzgar, no llegamos a condenar, no nos compete a nosotros, sino que ayudar. Entonces, ¿por qué? Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarnos unos a otros. No, estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando de que Dios nos ha dejado a nosotros, a usted y a mí, nos ha dejado, mis queridos hermanos, palabra para que nosotros podamos llevar a aquel que la necesite. Entonces, amados, fíjense que el mismo Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, el Señor también nos dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros. O sea, tenemos que ir con mansedumbre, pero la base de esa mansedumbre amados, debe ser el amor. Porque, vea lo que dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo, oiga, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, si alguien llega con soberbia, con el dedo enjuiciador, y él cree que es creyente, amado, ese no es creyente, porque el creyente llega con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de restauración y no de acusación. Ya he visto un grupo de hermanos así acusando, señalando, y el pobre termina más acusado y no se siente restaurado, sino que se siente hecho pedazos. Y el hermano debe ayudar, el hermano debe extender la mano, el hermano debe utilizar todo su ser, todas sus manos para levantar, para restaurar y no para hacer caer.
Mucha gente dice, y eso se escucha desde hace mucho tiempo, ¿verdad? El ejército cristiano, hablando de la iglesia, es el único ejército que deja tirado y que olvida a sus caídos, ¿verdad? A sus heridos, y que por el contrario, de aquel que ¡pah!, le pega un tiro de gracia. Y nosotros los creyentes no estamos llamados a eso. Estamos llamados, oiga bien, a restaurar. Entonces, si alguien cree que puede acusar, cree que es algo, pero dice aquí, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. O sea, si usted se considera, amados, someta a prueba de qué manera, vaya a la palabra y vea si usted tiene una vida perfecta para llegar con una actitud soberbia. Si usted no tiene una vida perfecta, amados, como la tuvo Cristo, no se compare conmigo, no se compare con otro hermano, porque si Dios no me juzga a mí comparándome con otro hermano, sino que me juzga con el testimonio de Cristo, yo tampoco debo compararme, ni usted ni nadie debe comparar a un hermano con otro. Ese no es bíblico, es la Escritura, es la palabra y es la vida de Cristo la que debe ser el parámetro de juicio. Entonces, amados, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Cómo gloriarse? Sí, pero gloríese. Si alguno se va a gloriar, dice la Escritura, gloríese en el Señor, de lo que Dios ha hecho en usted. Si usted ha perseverado, si usted está caminando bien, dele la gloria a Dios, porque suya no es. Suya no es. Entonces, ¿cómo me glorío en mí mismo? Gracias, Dios, por ayudarme, porque no soy perfecto, pero he dado un paso más caminando en la verdad. Así es que, amados hermanos, y al final dice el versículo 5, y con eso terminamos, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Ok? Este hermano ha sido encontrado, como sorprendido en falta, pero usted todavía no ha sido sorprendido, y no porque no la tenga, sino que todavía no ha salido a la luz. Todos tenemos pecado, sino de palabra, de pensamiento, de acción o de omisión, de hacer lo bueno o de no hacer lo bueno, porque la Biblia dice, Santiago dice que el que puede hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. En otras palabras, todos tenemos problemas, todos tenemos pecados. Y entonces, amados, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer en ese caso que todos tenemos pecado? Primero, considerarse a sí mismo antes de juzgar al hermano. Cuando usted haya sido o usted considera que un amigo ha caído y usted puede ir, no le cuente a nadie, excepto que sea un cuerpo colegiado, algún grupo de hermanos responsables en la iglesia. Pero si es su amigo, de verdad su amigo, hermano en Cristo y amigo, vaya usted, pero considérelo a él. No vaya a juzgarlo, sino que vaya en mansedumbre y en amor, sabiendo que tenemos que llevar las cargas de otros. O sea, pues si él se mete en problemas, él que salga. No es esa la actitud del creyente. Tenemos que ir y tenemos que restaurarle al hermano. Porque si usted hace eso, si usted logra hacer eso, amados, mucha bendición vendrá del Señor para usted. Ha rescatado a alguien y Dios siempre, óigame, Dios, y como yo les digo a los hermanos, y como alguien me lo dijo a mí, Dios no es deudor de nadie. Óigame bien, Dios no es deudor de alguien. Si Dios lo manda a usted, si usted va a hacer algo que Dios le ha mandado y lo hace como Dios ha dicho, amado, tenga por seguro que Dios tiene ya preparada la bendición para usted. Como aquellas personas, mira, quiero que me hagas un favor, quiero que hagas esto, y ellos ya tienen la bolsa en la mano para decirte, aquí está para los gastos, aquí está para ti. Si el hombre sabe hacer eso, Dios más. Entonces, amados, la presencia del pecado en la vida del creyente siempre está. Siempre va a estar, y si nos descuidamos, amados hermanos, podemos caer en ello. Recuerde que si nos metemos en pecado, se daña nuestra comunión con Dios, y con la comunión se daña nuestra paz y se daña nuestro gozo. Se daña la comunión sincera entre hermanos, separan los frutos del Espíritu. Un mal árbol no puede dar buenos frutos, y por supuesto se daña mi relación y la vida de mis propios seres queridos. El hombre que está metido en adulterio, metido en robos, metido en conductas ilícitas, tarde o temprano su familia va a sufrir. Por eso es que en esta noche, amados, si usted es sorprendido, bueno, si no ha sido sorprendido,
Amados, es un buen tiempo para que usted no sea sorprendido, pero Dios ya lo sabe. Entonces humille su corazoncito delante de Dios. Busque al Señor y pídale perdón. Dios lo va a perdonar y, óigame, le va a restaurar. Sería bueno que hiciera eso, porque tarde o temprano cualquier pecado va a salir a la luz. Y si nosotros nos humillamos delante de Dios, pues Dios nos va a rescatar. Y si alguna vez, por alguna razón, Dios permite que usted sea de las personas que van a reconvenir a alguien, van a tratar de restaurar a alguien, no se olvide que todos podemos estar en esa situación. Y entonces tenemos que ir con un corazón espiritual, no en la carne. Tenemos que ir con un corazón en mansedumbre, un corazón manso. Y por supuesto, la base de nuestra acción debe ser el amor de Dios y su hermosa palabra. Así es que, amados, Dios tiene tanta bendición para nosotros que desperdiciarla en una dívida de pecado o juzgando a alguien que está en pecado, amados, no vale la pena. Bien, mis queridos hermanos, quiero darles las gracias. Yo no sé cuál es su situación. Pero, amados hermanos, si la Biblia dice que todos estamos en pecado, reciba a Cristo, repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted repitió esa oración, bienvenido a la familia del Señor. Bien, mis queridos hermanos, quiero darles las gracias por este tiempo que me permiten estar con ustedes. Yo, la verdad, amados, es que